En el tercer ejercicio de hoy vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Vamos a recordar que dice ese teorema. El teorema lo resumimos diciendo, como veis abajo, que la derivada del área es la curva que la delimita. Más en detalle lo que dice el teorema es que si tenemos una función f minúscula que es continua y definimos una función f mayúscula mediante la integral de la función f minúscula en un intervalo variable a x, entonces resulta que esa función f mayúscula así definida es una primitiva de la función f minúscula, es decir, que la derivada de f mayúscula es f minúscula. Vamos a ver cómo podemos aplicar esto en un ejercicio. Nos piden aquí calcular la derivada de esa función f mayúscula. Fijaros que es una función definida mediante una integral. ¿Cómo se puede definir una función mediante una integral? En principio una integral es un número. La integral de una función en un intervalo es el área de la región delimitada por la gráfica de esa función y el eje x en ese intervalo. Y eso es un número. ¿Cómo podemos hacer que ese número sea variable y no sea un número fijo? Pues haciendo variar los límites de integración, es decir, los extremos de ese intervalo. Fijaos cómo aquí en los límites de integración aparece una x tanto en un límite como en el otro. De esta manera hemos convertido la integral en una función de x, una función que depende del valor que pongamos a x, porque el valor que demos a x hace variar los límites de integración, los extremos del intervalo en el que estamos integrando. Aquí en la ilustración también se ve. Nosotros la función f de x la definimos como el área entre un punto fijo a y un punto variable x. Al variar esta x, el área que hay debajo de la curva lógicamente cambia, y por eso el área es una función que depende de x, del extremo superior del intervalo. Pues lo mismo hemos hecho en este ejemplo. Lo que ocurre es que aquí variamos los dos extremos del intervalo, o sea, los dos límites de integración. Como en el teorema fundamental del cálculo solamente aparece la x en uno de los límites de integración, el límite superior, porque la función de la que nos habla el teorema fundamental del cálculo es la integral entre 0 y x, tenemos que separar en dos integrales la integral cuya derivada queremos calcular, utilizando esa propiedad que nos dice que un intervalo de integración lo podemos siempre dividir en dos intervalos consecutivos y sumar. O sea, la integral entre a y b siempre es igual a la integral entre a y c más la integral entre c y b. Eso es lo que estamos aplicando aquí. Hemos cogido como punto intermedio el 0. Y de esa manera, en cada una de las dos integrales tenemos ya variable solo uno de los dos límites de integración. En la primera variable es el límite inferior, en la segunda variable es el límite superior. El otro es fijo, es 0 en ambos casos. Tenemos que hacer un cambio más porque en el teorema fundamental del cálculo, que vamos a ver otra vez, el límite de integración que es variable es el superior y el inferior es fijo. ¿Vale? Tenemos que aplicar este teorema y por tanto necesitamos que el límite variable sea el superior. Sin embargo, en esta integral el límite variable es el inferior. Esto tenemos que cambiarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues aplicando otra propiedad de la integral definida que nos dice que la integral entre a y b es igual a menos la integral entre b y a. Es decir, que si intercambiamos los límites de integración, cambiamos el signo a la integral. Ahora ya tenemos las dos integrales de una manera muy parecida a la integral que aparece en el teorema fundamental del cálculo, una integral entre un número fijo y un número variable. Hay todavía otra diferencia, y es que en el teorema fundamental del cálculo el límite superior de integración es simplemente una x. Aquí tenemos en un caso menos coseno de x y en el otro caso seno de x. Para aplicar el teorema fundamental del cálculo, al final vamos a tener que utilizar esta función g de x, en la que el límite superior de integración es simplemente una x. De algún modo, la función f de x, cuya derivada queremos calcular, tenemos que ponerla en relación con esta g de x. Y bueno, si vemos estas integrales, esta integral, por ejemplo, y vemos qué relación hay entre esta integral y esta, bueno, lo único que cambia es el límite superior de integración, que en un caso es x y en el otro caso es menos coseno de x. Es decir, que podemos decir que esta integral es igual a esta, sustituyendo la x por menos coseno de x.
En este caso ocurre lo mismo. Esta integral es igual que esta, solo que sustituyendo la x por seno de x. Es decir, podemos decir que esta integral es g de x, pero sustituyendo la x por menos coseno de x. Y esta integral es g de x, pero sustituyendo la x por seno de x. Es decir, podemos decir esto. La primera integral sería g de menos coseno de x, que significa cambiamos la x por menos coseno de x, cambiamos la x por menos coseno de x. Y en la segunda integral tenemos g de seno de x, es decir, tenemos g de x, esa misma integral, pero cambiando la x por seno de x. Efectivamente estamos cambiando la x por seno de x. Hemos obtenido al final una expresión que relaciona la función f de x, cuya derivada queremos calcular, con la función g de x, que es la integral entre 0 y x de una función f de t, f minúscula de t, que es 1 partido por la raíz de 1 menos t cuadrado. Y por tanto, si conocemos la derivada de g, vamos a poder calcular la derivada de f, que es lo que nos piden. Vamos a ver cómo. Resumimos, estas son las dos expresiones que tenemos. Hemos llamado g de x a la integral entre 0 y x de 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos t cuadrado, y hemos visto que si eso es así, entonces f de x está relacionada con g mediante esta expresión. F de x es coger la integral g y cambiar la x por menos coseno de x, y a eso cambiarle el signo, y luego sumarle otra vez la integral g, pero cambiando la x por seno de x. Vamos a calcular la derivada de f a partir de esta expresión. O sea, vamos a derivar esta expresión. ¿Cómo derivamos esa expresión? Pues utilizando, en primer lugar, el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo nos dice que la derivada de g es esta función de dentro. Eso es lo que dice exactamente el teorema fundamental del cálculo. Si definimos la función mediante una integral entre a y x de una función f minúscula, entonces la derivada de esa función que hemos definido así mediante una integral es igual a la función integrando. Por tanto, la derivada de g es 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrado. Eso es uno de los datos que necesitamos. El otro es la regla de la cadena, claro. ¿Por qué? Porque esta expresión de aquí es una composición. Son dos composiciones. Es la suma de dos composiciones. Y la composición se deriva utilizando la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice que la derivada de g de menos coseno de x es igual a la derivada de menos coseno de x por la derivada de g en menos coseno de x. Y la derivada de g de seno de x, la derivada de esta función, es esto de aquí. Es la derivada de g en seno de x, pero multiplicada por la derivada de lo que hay dentro de la función, la derivada de seno de x. Ahora ya solamente tenemos que calcular esas derivadas. Vamos a calcularlas. La derivada de menos coseno de x es seno de x, porque la derivada de coseno es menos seno, con un menos delante, pues cambia de signo. Y la derivada de g en menos coseno de x es, recordemos que la derivada de g, la tenemos aquí, es 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrado. Si en lugar de x ponemos menos coseno de x, entonces tendríamos la 1 entre la raíz de 1 menos coseno de x al cuadrado, que es lo mismo que coseno de x al cuadrado. Vamos a ver las otras derivadas. La derivada del seno de x es coseno de x, y la derivada de g en seno de x es otra vez esta derivada, pero cambiando la x por seno de x. Tenemos, por tanto, que la derivada de f es toda esta expresión de aquí. Y ahora lo único que vamos a hacer es simplificar esta expresión. ¿Cómo simplificamos esta expresión? Bueno, en primer lugar, vemos que la raíz de 1 menos coseno cuadrado, eso es el seno de x. Recordad que seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y por tanto, seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado, y por tanto seno es igual a, en realidad, más menos la raíz de 1 menos coseno cuadrado. Multiplicamos seno de x, lo multiplicamos por 1 y nos queda seno de x entre x. Hacemos lo mismo en la otra fracción, coseno de x por 1 es coseno de x, y la raíz de 1 menos seno cuadrado de x es coseno de x. Seno de x entre seno de x obviamente es 1, coseno de x entre coseno de x obviamente es 1, menos 1 más 1, 0. ¿Vale? Por tanto, resulta que la derivada de f de x definida mediante esa integral entre menos coseno de x y seno de x de esa función es 0, siempre, sea cual sea el valor de x. Esa función, por tanto, tiene derivada nula, significa que es una función constante. El ejemplo es un poco complicado, pero interesa sobre todo que entendamos bien esto.
que cuando definimos g mediante esta integral, la derivada de esta función definida mediante esta integral es la función que hay dentro del integrando, es la función integrando.